Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última entrega de nuestro especial sobre violencia durante todo el mes de noviembre. Presentamos, a propósito de que hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer, estos especiales. República Dominicana es el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor tasa de feminicidios. Sin embargo, esta conducta, que podemos definir como un homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino, no está tipificada en nuestra normativa penal. A pesar de considerarse la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia las mujeres, categorizada desde hace mucho tiempo como un crimen de odio. Hace 20 años, la Ley 2497 sobre violencia intrafamiliar incorporó la violencia contra la mujer en el Código Penal Dominicano. En lo adelante, el artículo 309 establece que constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. Pero en el caso del feminicidio, se está frente a una intención que sobrepasa el dolo del homicidio, por las connotaciones asociadas a las diferentes violencias de género que establecen un continuo de violencia contra las mujeres, que va desde la violación sexual, la violencia doméstica y de pareja, el acoso sexual, el incesto, el uso de las mujeres en la pornografía, entre otros, de los cuales ya hemos hablado en estas anteriores emisiones, como formas de la opresión hecha a las mujeres y teniendo en cuenta que estas modalidades son una propuesta unilateral del hombre a la mujer. Desde el momento en que terminan con la vida de ella, se convierte en un feminicidio, precisamente. Quisimos concluir con los testimonios de las mujeres, de esas víctimas de violencia física, psicológica, patrimonial, obstétrica. Sin embargo, hemos sido muy cuidadosos, decidiendo no revictimizarlas, no revivir con ellas esos hechos violentos de los cuales, sin lugar a dudas, prefieren no haber sido parte. Vamos a dejarles a ustedes estas 4 entregas especiales que ya están en la internet, que han evidenciado la urgencia que tenemos de educar y empoderar a la mujer dominicana y al Estado, generar las políticas públicas necesarias para erradicar la violencia contra la mujer e involucrarnos todos y todas en ello. En esta entrega recibimos a la licenciada Luz Marina Cortázar, directora del Instituto de la Familia, a la ministra de la Mujer de la República Dominicana, licenciada Janet Camilo, a Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudio de Género del INTEC, y de igual forma a Indiana Jiménez, abogada especialista en derechos humanos y miembro de CLADE. Por supuesto que debemos conversar con la máxima autoridad en asuntos de la mujer del Estado Dominicano. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, está con nosotros en este especial de violencia. Qué bueno recibirla, qué bueno que ha tenido la experiencia de tantos años dentro de los grupos de mujeres, en las realidades locales e internacionales, para venir a hablar desde el otro lado de la acera y ahora como autoridad estatal. Es bueno conocer todas esas realidades que se unen. Bienvenida, Janet. Para mí un placer, Tatiana, acompañarte en esta entrega, sobre todo por el compromiso que en tu vida como profesional de la comunicación has expresado a través de acciones a favor de la igualdad de las mujeres y en este tema que nos afecta a todas y a todos, que es ver cómo hacemos acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Se tiende a entender, ministra, que el Estado Dominicano no da abasto, que son muchos problemas, que están las organizaciones no gubernamentales, los grupos de mujeres o grupos feministas, y caramba, es que es un cáncer, es un problema de emergencia que tenemos hace muchos años. Quizás no tenemos el presupuesto, a veces no la intención política, la sensibilización que es transversal desde las autoridades políticas, pero también académicas. Hay mucho de aquí. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, el Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas públicas, tiene como misión propiciar, analizar, respaldar, movilizar a que se hagan acciones
políticas públicas, legislaciones que visibilicen a las mujeres y que garanticen su acceso al derecho. En lo que es atención y prevención a la violencia de género, ¿qué ofrece como servicios el Ministerio de la Mujer hacia la sociedad dominicana? Bueno, primero que el Ministerio de la Mujer preside la CONAPLUVI, que es la Comisión Nacional de Prevención de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, y por ende es el ente rector en todo lo que tiene que ver políticas para poder erradicar y atender la violencia contra las mujeres. En ese tenor, actualmente tenemos 52 oficinas en el interior, y en esas oficinas, en cada una, estamos hablando que en los 31 municipios cabeceras y en 21 municipios más tenemos oficinas. Cada una de ellas da servicio gratuito de abogadas, o sea, un servicio gratuito legal, tanto en asesoramiento, asesorías, como también en atención y acompañamiento. ¿Hasta qué etapas acompañamos en el proceso penal? Bueno, desde que una víctima se nos presenta, la acompañamos desde la orientación, desde poner la denuncia y acompañarla en el proceso primera instancia, segunda instancia, si necesitamos que ir a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia para cualquier paso que se dé, pues vamos a la Suprema Corte de Justicia, hasta el último paso que el sistema de justicia nuestro presenta, que es el Tribunal Constitucional. En caso de que el Ministerio de manera gratuita tenga que acompañar a una mujer al Tribunal Constitucional para ver si el derecho estuvo aplicado de acuerdo a la Constitución o no, pues también la acompañamos. Okay. También en esas 52 oficinas damos atención gratuita psicológica. Tenemos psicólogas en todo el país que atiende y da asesoría y acompañamiento a las mujeres y a sus hijas e hijos que de una manera u otra pues entran en el proceso de violencia. Y esas auxiliares formadas, sensibilizadas, entendidas y comprendidas en la magnitud del problema que presenta República Dominicana con la violencia en contra de la mujer. Bueno, esas mujeres y hombres que son abogadas y psicólogas son precisamente una inversión que hace el Estado Dominicano en su capacitación continua, pero sobre todo tienen un compromiso con este tema, porque por ejemplo las abogadas no ejercen otra cosa que no sea la atención que hacen desde el ministerio para esas víctimas y son capacitadas. Pero no solamente capacitadas, sino que también trabajamos el tema de hacerle coaching para su propio bienestar individual. Manejamos lo que es su formación personal y cómo compaginan esa gran carga que el trabajo les trae de recibir pues todas esas historias de vida para que eso le afecte lo menos posible dentro de su propia vida individual, personal, y para eso también desde el Ministerio trabajamos lo que es acompañamiento a ellas como profesional, como servidoras públicas. Pero aparte de esas 52 oficinas de psicólogas y abogadas, tenemos también la unidad que dirige y coordina a nivel nacional, que tiene alrededor de 15 profesionales de la salud, de psicólogas y 15 más o menos también abogadas en la unidad central que está aquí en la capital, que esas abogadas y abogados se van a todo el país, a toda la geografía, a atender casos específicos, incluyendo cuando se pudiese dar que una de las abogadas en un municipio o provincia puede tener conflicto de intereses, pues tenemos un cuerpo desde la capital de abogados y abogadas, de psicólogos y psicólogas, que van entonces a hacer esas intervenciones para que no sufra la servidora pública de esa comunidad ningún acto que pueda pues también ser violatorio a sus derechos. Mira, el Ministerio de la Mujer también tiene dentro de sus servicios, y esto lo hace con la Vicepresidencia de la República, un protocolo de atención y seguimiento a los niños huérfanos de feminicidios. Y en ese sentido, pues nosotros les hacemos visita constante sociocultural, le damos seguimiento en sus casas y le damos apoyo, y recientemente pues firmamos un convenio con el Prosoli para reafirmar ese compromiso de que desde el Gabinete Social con doña Margarita pues se siga apoyando como se ha hecho hasta ahora y se cubran donde no se ha apoyado pues con los diferentes tipos de aportes que se hace desde el Gabinete Social para asistencia directa, como son las tarjetas de bono gas, la tarjeta de bono luz y todos esos beneficios que se trabaja para el tema del piso de pobreza a favor de esos hogares que reciben a esos niños y niñas huérfanos y que por ende tienen que inclusive cambiar su propia estructura de hogar porque están recibiendo un problema que de entrada también les invita a ellos a replantearse la socialización en ese nuevo tipo de hogar. También nosotros trabajamos el tema con las mujeres sobrevivientes de violencia y también eso la vicepresidencia también se suma en esa parte de atención. Tenemos grupos para trabajar con las sobrevivientes de violencia, con mujeres, y lo hacemos conjuntamente con Prosoli porque también le llegamos a las familias que el Gabinete Social, por instrucciones del señor Presidente de la República, Danilo Medina, pues asume como parte de sus
de las personas que reciben pues las tarjetas y los beneficios que se dan para las familias que son detectadas y determinadas como necesarias de esas ayudas focalizadas. Entonces, trabajamos con la familia y hay varios protocolos para trabajar escritos y que se ponen en aplicación. Damos charlas, conferencias a través de todo el sistema de esas familias que están en Prosoli. Y eso es constante todos los días. Tenemos un personal que trabaja conjuntamente con el gabinete de la vicepresidencia, el plan social. Constantemente traemos, en noviembre pues lo demostramos, traemos inclusive algunos expertos internacionales para seguir capacitando a nuestro personal y para también hacer focos de poder con la sociedad dominicana pues analizar la problemática. Mira, hay ONGs que han trabajado. Lo primero es que el movimiento de mujeres no es una ONG, el movimiento de mujeres ha sido el propulsor por la agenda de género. Y que están en diferentes instituciones. Tenemos que reconocer que siempre ha estado a la vanguardia y empujando a las mujeres y los partidos políticos para que en el Congreso y en el gobierno tengan más participación y se visualice esa agenda de género que hoy en la Agenda 2030 hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenido está clara en el Objetivo 5 de Desarrollo como compromiso del Estado. Ahora, hay ONG que trabajan y dan servicios, pero esas ONG no valen para todo el mundo, tienen una población determinada, o sea, le llega a un público determinado. El Estado, a través del Ministerio de la Mujer y de nuestras oficinas, también no le llega a todo el mundo. En estos últimos meses hemos trabajado con los comunitarios y tengo que reconocer que en la campaña Esto tiene que cambiarse, parte de la solución. El Ministerio ha estado visitando 16 barrios en el Gran Santo Domingo, 8 barrios en el Distrito Nacional, 16 barrios en Santiago, 6 barrios en Cotuí, que ha habido muchos hechos de violencia últimamente. Y tengo que reconocer que hay una calidad humana en un grupo de hombres y mujeres que son comunitarios y que están pues dispuesto a ser parte precisamente de esta solución, haciendo estrategia, visitando a la gente y trabajando con hombres. Claro. Noviembre lo hemos dedicado del Ministerio de la Mujer a una campaña diferente en esta oportunidad, dirigida a los hombres, porque detener la violencia también es cosa de hombres. Claro, la nueva Entonces, masculinidad, por supuesto. Estamos trabajando más que sobre una nueva masculinidad, con una mejor masculinidad, porque no es que dejemos y votemos la masculinidad que ellos han construido. Es ver cómo esa que ya tienen construida, podemos hacerle una revisión y sacar lo mejor para tener una mejor masculinidad que pueda dar una mejor convivencia en paz a favor y no en contra de las mujeres. Porque con los hombres ya que están hechos y derechos, no podemos deshacerlo. Lo que tenemos entonces que apostar es a construir los nuevos, que por eso estamos tan pendientes con el sistema educativo, para construir de cero ya esos nuevos niños, esos niños que serán mañana los nuevos hombres. Entonces, a ti, hombre, que nos está escuchando, quiero decirte que tú también debes ser parte de la solución, que detener la violencia no solamente es tema de mujer, que también es cosa de hombre, y que para poder dar una mejor vida a los hijos nuestros y a los hijos de los hijos nuestros, pero sobre todo para que tú y yo, como hombre y como mujer, podamos tener una sociedad más justa, más equilibrada y de mayor acceso a una participación en libertad, tenemos que poner de nuestra parte. Que el cambio comienza contigo. El que ama no mata, el que ama no golpea, el que ama protege, el que ama crea grandes compromisos para que su ser querido pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda triunfar. El triunfo de la sociedad comienza con que tú y yo no permitamos que ni una dominicana más muera en República Dominicana por violencia de género. Que así sea. Gracias, Janet Camilo, ministra de la Mujer. Sé que esta es una de otras oportunidades que tendremos para conversar sobre temas relacionados a lo que nos concierne. Y gracias a ti por el apoyo que como comunicadora le haces a todas las mujeres dominicanas, comunicando desde una perspectiva de análisis, de crítica, pero sobre todo constructiva. Claro, es lo más importante. Después de la publicidad continuamos con este último especial de violencia para el mes de noviembre. Este panel ya para la última entrega
de los especiales de violencia, Indiana, Lourdes, que están aquí conmigo, también la licenciada Luz Marina. Vamos a empezar un poco con ese comportamiento de los feminicidios, Lourdes, quizás hablar de si debemos o no mencionar los números, si eso ayuda al debate, si por el contrario, como decía la compañera Susi Pola, estamos ante ciertas estadísticas que muchas veces no son llevadas de manera formal. En República Dominicana los estudios e investigaciones a veces arrojan realidades que están distintas, ¿no?, de lo que se vive en el día a día. Vamos a ver. Bueno, yo pienso que, bueno, gracias por construir estos espacios, y qué bueno la iniciativa, me ha gustado, de un serial, por así decirlo, ¿no? De todas maneras, en relación específica a tu cuestionante, pienso que si bien tiene la cuestión de la dimensión, de los números, de las estadísticas, puedes referir a ese componente que tiene algo de morbosidad, como quien dice, este año es mayor que el que viene o que el que pasó por tal cosa, y el problema no se resuelve. Tiene esa dificultad, pero efectivamente dimensionar el problema y caracterizar el problema, es decir, identificar todo el contexto, las características, más las condiciones en que se produce por parte de victimarios y de víctimas, le da la connotación completa de información que es necesaria para la sociedad, en términos generales, para que entienda de qué estamos hablando, de que se trata de problemas que reclaman de políticas de Estado, de que reclaman de problemas que además la sociedad debe asumir conciencia, porque cada persona se identifica en los casos que se están oyendo o en las situaciones que se describen. Cada persona es capaz de identificar: ¿estoy siendo víctima de violencia? ¿Qué tipo de violencia estoy recibiendo? Y también los propios agresores son capaces, con una buena información de medios, con una buena información no solo de qué, dónde, cuándo, cómo, sino por qué. Claro. Cuando un medio de comunicación aborda la problemática en toda esa perspectiva y se detiene en suficiente información analítica sobre las condiciones, pues eso tiene un carácter informativo y formativo hacia la sociedad, que tiene valor. Claro, en el caso del Centro de Estudios de Género, como en el Instituto de la Familia, hacen sus propias investigaciones y levantamientos de información, aunque muchas veces se alimentan de las cifras oficiales que provee el Estado Dominicano. En el caso de ustedes, ¿qué tienen de vivencia, o sea, su experiencia con las familias, la mujer, el hombre, los niños, o sea, de estos casos de violencia que se vive en el país? Bueno, mira, como si vamos a hablar de en los últimos 10 años, nosotros sí hemos tenido un aumento bastante considerable de casos donde viene la mujer o viene la pareja también para informar que están teniendo dificultades de pareja, y el tema es precisamente la violencia, ¿no? Nosotros sí tratamos de hacerlo anualmente, quizás no para uso externo, pero sí un poco para nosotros, porque tampoco están muy bien contados, ¿no? Las cifras, pero sí nosotros desde hace como unos 3 o 4 años hemos venido haciendo este conteo. Y sí, definitivamente ha aumentado la violencia contra la mujer, y aquí tal vez se van a sorprender un poco de lo que nosotros hemos recibido. De violencia contra la mujer nosotros hemos tenido alrededor de un 33% en el año 2016. ¿no? Okay, de aumento. De aumento, ¿ya? Y en el caso del hombre, o sea, de violencia de la mujer hacia el hombre, tenemos un 60 y pico, no me acuerdo ahora el pico, pero creo que es un 63% o 65% de mujeres que agreden también al hombre que hemos recibido. Eso lo vamos a construir en otro programa, definitivamente, porque hay que hablar de ello. O sea, 60 y tanto % de todos los casos que ustedes han recibido. En el 2016 tuvimos un aumento
de violencia de la mujer hacia el hombre. Perdóname, pero para informarnos, ¿no? Estamos hablando de que hace 2 años, hace 4 años recibían 10 casos, 12 casos y ahora recibieron 30, por ejemplo. Por ejemplo, Okay. así es. De las familias que llegaban al instituto. Pero llega la familia y llegan con la idea, con el sueño quizás de realmente parar. Okay. En el caso de las mujeres que son agredidas, ¿ellas reconocen que están siendo abusadas, que están siendo violentadas, o lo ven como un problema de pareja como cualquier otro? O sea, ¿cuál es la realidad de esas mujeres que visitan el instituto en búsqueda de ayuda psicológica, de un refugio, de ese primer contacto con un especialista? Se dan las dos formas. Hay muchas mujeres y uno en las sesiones terapéuticas tiene que ayudarles a que puedan ver que es una cuestión de abuso, es una cuestión de violencia intrafamiliar, es una cuestión de que corren peligro, ¿verdad? Y se les dan herramientas para que realmente puedan salir de esa relación o hacer que el hombre realmente pueda hacer el trabajo terapéutico para parar la violencia. Pero hay otras mujeres que sí, y esas son la mayoría, que sí reconocen que están siendo violentadas y de hecho lo dicen desde la primera cita. Yo tengo un problema de pareja, pero porque me agrede, ¿no? Hay muchas agresiones y muchas también dicen, yo también le vuelo arriba, así dicen, yo le vuelo arriba. Entonces ahí ya estamos hablando de una violencia cruzada, que ese sí es mucho menos, la cifra es mucho menor en el instituto. Okay. Sí, nosotros lo que hacemos, porque cuando llegan, muchas veces sí llega la mujer sola y nosotros le pedimos que la pareja venga también a hacer la terapia y se les hace tomar conciencia de lo que están haciendo, pero también se hacen referimientos. Okay. Y hay algo que a mí sí me preocupa de esos referimientos y es que lamentablemente nosotros desde el Instituto de la Familia no podemos referir, por ejemplo, a los hombres, aunque nosotros podemos dar la terapia, pero sería importante que ellos pudieran ir al centro de hombres maltratadores, ¿verdad? Claro. Al centro de hombres agresores, pero no podemos hacerlo desde el Instituto de la Familia porque eso tiene que ser a través de la Fiscalía o la Procuraduría. Entonces, yo pienso que ahí sí tendríamos que ver y analizar cómo las instituciones que trabajamos con este tipo de, que son muchas, de personas, que son muchas, tengan el permiso, la facilidad, la viabilidad o la gestión. De poder hacer un referimiento personal. O sea, cuando digo personal me refiero desde nuestra institución, que podamos referir a esos hombres a que reciban el tratamiento que tienen que recibir. Y eso aparte del proceso de terapia de pareja. Claro, a propósito de ello, que Luis Vergés siempre ha dicho que la mayoría de hombres que entran a recibir este tipo de formación o de construcción, pues modifican su comportamiento. Bueno, ahí tenemos. Indiana, tú tienes mucha experiencia en el Estado y en organizaciones no gubernamentales. Desde el activismo, ¿qué se ha logrado que no ha podido hacer el Estado Dominicano o las diferentes instituciones? Y estamos hablando de la presión constante, estamos hablando de las agendas mediáticas y de impulsar o colocar en el debate público estos temas. Cuando hablamos ahora del tema de si visibilizar la cantidad de números, o sea, no los números, la cantidad de mujeres que son asesinadas por cuestiones específicamente de género, yo creo que ha sido un logro de sociedad civil, precisamente, de poder ponerle nombre al fenómeno, identificarlo como un fenómeno que tiene que ver, que está arraigado en el machismo, que está arraigado en una cultura patriarcal, que no es un problema personal, no es un problema de pareja, o sea, sacarlo de ese ámbito doméstico, de ese ámbito privado y ponerlo a la luz pública. Y quiero usar un ejemplo que está ocurriendo ahora con la campaña de Yo También, para visibilizar la violencia sexual y el acoso sexual. Y es porque, primero, lo que no se nombra no existe. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un grupo, una parte de la población que está muy consciente de la violencia que vive,
las mujeres, estamos muy conscientes de la violencia que vivimos. O sea, cuando tú le pones el ejemplo, pero te dicen tal cosa, el acoso callejero, te dicen tal... De una vez reaccionamos, claro, a mí me ha pasado también, ahí está el yo también. Pero entonces, con el tema de los feminicidios, pues, las muertas no hablan. Claro. Quienes tenemos que hablar por ellas son sus familias, las sociedad civil, las organizaciones, las comunidades, son las que tienen que alzar la voz para visibilizar ese fenómeno también. Haber colocado la violencia contra las mujeres como un problema público, como una demanda a la sociedad y al Estado, es y fue una lucha del movimiento de mujeres en la República Dominicana que comenzó en los años 80. Es decir, estamos hablando de más de 30 años de una lucha sistemática para mostrarlo. Esto es un problema y de manera progresiva fuimos haciendo las evidencias hasta que en el año 97 logramos la ley. Es decir, eso también nos costó, qué sé yo, 15 años, 17 años. Todavía nos cuesta, 20 años después. Los medios de comunicación tienen un papel determinante. Yo lo mencioné ahorita con lo de información y formación. Son dos responsabilidades importantes de los medios de comunicación y efectivamente esa actitud en la que, qué bueno que las personas son reporteras, eso ayuda a mostrar situaciones que muchas veces los corresponsales en los pueblos no están presentes. Pero efectivamente en la conciencia de quienes están en la posibilidad de tomar la imagen está qué y cómo proyectarla y presentarla. En ese orden, desde el Centro de Género en INTEC hemos trabajado muy fuertemente con los comunicadores y comunicadoras, a nivel de que durante 5 años tuvimos un premio con la empresa Philip Morris Dominicana a aquellos reportajes, a aquellos espacios de prensa escrita y de televisión que trabajaran en una mejor dimensión y con una característica ese tema. Hasta que el conjunto de trabajos premiados fueron objeto de una publicación, hicimos un libro y está disponible, ¿no? Indiana, redes sociales. Claro. No podemos dejar redes sociales. No se puede dejar, pero también hay que, o sea, yo creo que hace falta como difundir, por ejemplo, y desde el ámbito legal, qué es legal y qué es no. ¿Cómo trabaja el comunicador o la comunicadora social el tema? Claro, ¿cómo lo aborda? ¿Cómo lo aborda? Si lo justifica. Desde claro. el momento que ponen un titular, hombre celoso, o sea, le está justificando que fue por celos. Claro. Y eso no tiene ningún tipo de agresión, ningún tipo de maltrato. Tampoco. Tiene capacidad. Entonces, el papel del medio, pues, es importante. Y no es una noticia formativa, al contrario. Claro. Le está diciendo a todo hombre celoso, pero yo Mire, la puedo matar. Si yo le voy a llega. decir una cosa, he conversado con mujeres que tienen bajo su responsabilidad cubrir todos los feminicidios que se realizan en República Dominicana para un diario nacional y las cosas que te dicen son impresionantes. El anterior presidente del Colegio de Periodistas Dominicanos, o sea, también ejercicios de visibilización de la violencia y nunca los vio. O sea, estamos en pañales en esa materia en República Dominicana. Eso lo planteo, Indiana, precisamente por un comentario que me hiciera Laura Bretón. Y me dice que en el mes de noviembre tienden a disminuir los casos de feminicidio. Quizás porque se está hablando, quizás porque hay más ojos, quizás porque están los operadores de justicia, quizás porque están las autoridades constantemente participando en medios. Habrá que ver. Después de la publicidad, conversemos entonces de cómo se ve el Estado dominicano ante la comunidad internacional con relación a nuestras debilidades y quizás fortalezas referente a los derechos de las mujeres y también las leyes que están pendientes de aprobación, esos proyectos interesantes que vendrían a llenar algunos vacíos de la ya existente. Vamos a la publicidad, de regreso conversamos sobre ello. Al
parecer lo que tenemos no es suficiente y por eso llenar algunos vacíos y propulsar un poco más la ley de prevención, de atención, sanción y erradicación de la violencia. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los aspectos más importantes, Indiana, que vendría a suplir esta ley? El proyecto de ley ahora mismo fue aprobado por el Senado y entonces lo tiene que conocer la Cámara de Diputados. Lo más interesante de este proyecto, diría yo, es que no se enfoca solamente en el aspecto sancionador de la violencia de género. Es decir, no solamente, mete preso al hombre y se acabó el problema. Porque hemos visto que que uno de los principales problemas para combatir la violencia de género es el tema de la prisión. O sea, 5 o 10 años hace la diferencia, Indiana. No me refiero a eso. O sea, cuando en el trayecto de las rutas que siguen las mujeres para acceder a la justicia en casos de violencia, vemos que está el tema de la conciliación, que espero, o sea, que lo elimina la ley. Porque la violencia no se puede conciliar. No se debe conciliar. Y es peligroso también. O sea, lo que hemos visto que en la conciliación, a partir de la conciliación, pues es presentarte con el agresor, un agresor que te ha manipulado, que no solamente te agrede físicamente, sino que te ha agredido ya emocionalmente y pues no, o sea, y ahí entra el círculo de la violencia, el síndrome de la mujer maltratada, claro. Y termina muchas veces, la gran mayoría de las veces, que las mujeres retiran las querellas. ¿Y por qué? Por factores económicos, ese es el padre de mis hijos, o sea, ¿cómo voy a mantener la casa yo sola? Hay mucha revictimización también de parte de la misma comunidad, de la misma sociedad. O juezas que les he escuchado yo decir, pero eso es un problema de pareja, vamos a perdonarlo. O eso es la primera vez, puede ser, o sea, como que él va a cambiar. O qué tú hiciste para provocarlo. Claro. Entonces, el tema de la conciliación es un problema, o sea, no resuelve nada, al contrario, aumenta. Se elimina con esta ley. La ley quita el tema de la conciliación en casos de violencia, pero también tenemos que ver que la perspectiva, o sea, estamos hablando de cambios de comportamientos. O sea, la violencia, la discriminación, por ejemplo, no son cosas que se resuelven con 5 años de cárcel. O sea, obviamente, si hay un delito, o sea, hay un crimen, un feminicidio, pues obviamente a esa persona hay que aplicarle la ley y las penas que dice la ley. Pero para tú reformarlo, que ese es el objetivo de la ley penal, reformar a la persona para que se pueda volver a integrar a la sociedad, que estamos también en pañales, estamos en el siglo, claro. en el siglo XIX todavía con eso, porque nuestras cárceles, nuestros sistemas penitenciarios no reforman a las personas. Lamentablemente, entonces lo que tú haces es que tú vas creando las personas que entran al sistema penitenciario o entran al sistema de justicia por una querella, una demanda, por violencia, salen más agresivos. Claro, ¿esto vendría a solucionar? Mira, lo más importante de este proyecto de ley que está en curso, como dice Indiana, en la Cámara de Diputados, es el carácter articulador a todas las instancias del Estado relacionadas con esta problemática a trabajar de manera interconectada, a asumir responsabilidades frente a un problema que es de carácter nacional y que es de carácter integral. Los problemas no son de la justicia. Los problemas de la violencia contra las mujeres no son únicamente de la justicia. La justicia está llamada a sancionar el delito, pero la prevención, ¿quién es responsable de la prevención? Pero también involucra a las organizaciones de la sociedad que estamos en capacidad de detectar oportunamente, de darnos cuenta en el vecindario, en la comunidad, involucrando incluso a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son el poder local el más cercano, claro, en términos de estructura de Estado, ¿no? Entonces, esa dimensión de la ley es sumamente importante y no debe seguir siendo postergada. Claro, a mí me encantaría escuchar su opinión como especialista de la salud también y directora del Centro del Instituto de la Familia, porque tenemos las normativas, tenemos los mecanismos legales. Aún así, la gente entiende, y yo creo que me inscribo también en esa opinión,
no es suficiente, mucho no se cumple en República Dominicana, necesitamos más fortaleza institucional en todos los ámbitos, pero el carácter humano, o sea, culturalmente cambiarnos de la noche a la mañana, por supuesto que será imposible, pero desde su experiencia, o sea, ¿qué decirle a la gente frente a lo que nos compete a cada una y a cada uno de nosotros? Nosotros desde el Instituto de la Familia yo pienso que sí, que es muy importante, y el tema de prevención nosotros lo hacemos a la familia, porque eso es lo que nos compete, ¿no? Trabajar con la familia, no solamente trabajar ya lo que es la terapia para una familia que ya sufren ese maltrato hacia la mujer. Luz Marina, o hacia pero los todo niños. tipo de familia, porque ahora mismo la familia es un concepto muy amplio, muy diverso. Sí, claro que sí. Qué Nosotros bueno. atendemos Me alegra saber eso. a todo tipo de familia. Nosotros La gente nos sabe a lo que yo me atendemos. refiero. Sí, no, y yo también. Todo tipo de Nosotros familia, sí, qué claro bueno. que sí. Nosotros atendemos a todo tipo de familia y nosotros lo que queremos y lo que procuramos realmente es ese cambio. Fíjate, yo siempre he alegado que nosotros vivimos tiempos modernos, pero nuestros pensamientos siguen arcaicos. Sí. Entonces, se procura desde el Instituto de la Familia, al momento de trabajar con las familias, de lograr que hagan ese cambio de paradigma, ¿no? Para que puedan realmente manejarse, Cambio de paradigma. Estoy pensando en el cambio que necesita el Estado Dominicano en muchos aspectos. Claro que sí, Y también como lo necesita. Sí, sí, y esto me lleva a lo siguiente, porque tenemos que hablar de cómo nos ven, cómo se ve República Dominicana en la comunidad internacional. Ustedes han tenido la oportunidad de participar en diversos foros internacionales, conversatorios, reuniones de mujeres desde hace décadas, pero ahora mismo está pasando algo que yo creo que el público necesita conocer, porque una cosa es lo que decimos en el Estado, otra cosa es lo que dicen las organizaciones no gubernamentales. Vamos a hacer un mix para conocer un poco o acercarnos un poco más a la realidad en cuanto a los derechos económicos sociales, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, que también es transversal al feminicidio, lo que estamos hablando en día de hoy, y violencia. República Dominicana presentó su informe de cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en Ginebra, y precisamente muchas de las cuestiones, aún no sale las observaciones finales, pero muchas de las cuestiones que interesaron a los miembros del comité era el tema nuevamente, la tasa de mortalidad materna, la alta tasa de feminicidios, qué están haciendo las autoridades, cuál es el índice incluso de los casos que llegan a la justicia, porque hemos dicho, hay tantas denuncias, pero de esas llega, si acaso, un 5%, llega al sistema judicial. Cuidado. Y de ese 5%, un 2% obtiene condena, o sea, contiene una sentencia. Entonces, hay algo que está ocurriendo en el camino. Eso es impunidad. Exacto. Eso es impunidad. Es impunidad y entonces el Estado no está viendo, porque el hecho de que una mujer retire la querella, pero tú tienes que ver por qué está retirando la querella. Claro. No se puede quedar ahí, ya retiró la querella. No, pero es un delito de persecución pública. Entonces, ¿cómo nos ven, Indiana? Bueno, pues no, imagínate cómo Porque nos una ven, cosa son nos las ven recomendaciones y otra que el internacionalmente. Estado las acoja, diga, ok, muchas gracias por la recomendación, y otra que, como dijiste al principio, estén obligados a cumplirlas por el bloque constitucional. Sí, pues sí están obligados a cumplirla. El Estado pues muestra estos procesos ocurren cada 5 años aproximadamente. Entonces el Estado muestra lo que ha logrado cada 5 años. Pero pues obviamente se enfocan mucho en el tema de las legislaciones. Hemos aprobado tal legislación y aquella, pero de la aprobación a la aplicación hay un trecho muy largo. Ya. En estos, o sea, se le ha pedido los comités y también por información que llega de parte de sociedad civil, se le ha recomendado al Estado que agilice la despenalización del aborto. Se le ha pedido por lo menos tres comités diferentes, le han pedido eso al Estado Dominicano en los últimos 4 o 5 años. Le han pedido en las del año pasado, le pidieron aprobar la ley el proyecto de ley antidiscriminación también, y la ley de salud sexual y reproductiva, que también está pues Claro. engavetada. Que tenemos realmente. mucho tiempo hablando de eso. La reclamación desde la sociedad es, necesitamos pasar de derechos consagrados a derechos ejercidos. Derechos ejercidos implica empoderamiento de las mujeres frente a esos derechos que ya están consagrados para asegurar que el Estado los cumpla. Y ese aseguramiento va a pasar por organizaciones de mujeres,
organizaciones de carácter comunitario, organizaciones de profesionales que reclamen o reclamemos. Y en ese sentido las universidades tenemos un rol. Claro. Y entonces, ¿cuál es el rol? Construcción de conocimientos, en primer lugar, para que haya la capacidad analítica de entender, y en ese cambio de paradigma, ese rol, porque estamos hablando de que las mujeres tienen derecho. ¿Derecho a qué? A vivir igual condiciones, en igualdad de derechos que cualquier otro ciudadano de la República Dominicana, frente a la autonomía sobre su cuerpo, en la autonomía en la toma de decisiones a la función pública, a tomar decisiones, a ser diputada, a ser senadora, a hacer cualquier cosa. Ser elegida. Ser elegida y además de elegir, total elegir para que no hagan nada, entonces, ¿verdad? Y también derechos de empoderamiento económico. Así es. Es decir, bueno, ahora las mujeres trabajan para mantener a la familia y entonces le toca el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, la crianza de los hijos. En fin, estamos hablando de capacidad de lucha de las mujeres para garantizar que sus derechos puedan ser cumplidos. Yo creo que mucho se dice en medios de comunicación, entiendo que mucho se hace también, no es suficiente, pero nosotros como proyecto apelamos a la responsabilidad individual, porque esto se traduce en un resultado colectivo. Que así sea. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Nosotros, después de la publicidad, entonces cerramos con nuestro editorial. Dirigimos al despacho de la nueva directora de Violencia en contra de la Mujer, la fiscal Ana Villa Camacho, para conversar sobre este plan que posee muchas miras positivas para implementarse de inmediato en República Dominicana. Vamos a conocer de ella sobre lo que se pretende en nuestro país. La violencia contra las mujeres, Tatiana, no hay duda que se ha convertido, como bien tú dices, no solo en un cáncer, sino también en una pandemia que está llevando dolor, pena, sufrimiento, y que además de muerte está llevando mucho luto a la República Dominicana, a las familias, a la sociedad. Consciente de esto, consciente de que la República Dominicana está teniendo estadísticas alarmantes y dolorosas de mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas por el machismo patriarcal que impera, porque no son los celos, ni el amor, ni la pasión que las mata, es la cultura machista, porque el machismo es una cultura. Procuraduría General de la República, a la cabeza con el procurador Jan Rodríguez, conscientes y después de haber levantado estadísticas, haber investigado, haber trabajado durante un gran tiempo, un plan de intervención idóneo, con levantamiento de necesidades concretas. Es un plan muy sincero, un plan donde recoge dónde hemos fallado, qué no está rindiendo resultados, qué no está creado, qué falta. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el Procurador General de la República y el equipo para avanzar a que este plan sea una realidad, Tatiana? Se une y coordina a través de organismos interinstitucionales y ministerios, un enlace de coordinación y trabajo mancomunado entre todos, porque el problema de la violencia es de todos, e incluye en el plan de trabajo y lucha contra la violencia el Ministerio de la Mujer. También el Ministerio de Salud Pública está contemplado como enlace de coordinación integral, porque el problema de la violencia hacia la mujer es un problema de salud pública. El Ministerio de Educación también forma parte, porque creemos que el problema de la violencia no se va a resolver desde el punto de vista punitivo. Entonces, también una estrategia para el tema de educación también está incluido. El Ministerio de Cultura está incluida en el plan integral acciones con la Policía Nacional,
también con el Consejo de la Niñez, Consejo Nacional de la Niñez, CONANI. A través de la Escuela del Ministerio Público se va a capacitar a los médicos, pero además en todas las emergencias va a haber una especie de sticker grande rotulado que le va a decir al médico la parte de la ley que los obliga a denunciar y los teléfonos donde de inmediato, dependiendo de la jurisdicción donde esté la clínica privada o pública del Estado, le va a decir a qué número llamar. Además, dentro de las acciones de fortalecimiento de la persecución está que Línea Vida era la línea de emergencia de Fiscalía del Distrito, el 809-212-02. Solo funcionaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ahora Línea Vida pasa a formar parte del Plan Nacional de la Procuraduría General de la República. Va a funcionar 24 horas, 365 días del año. Otra de las medidas es emitir órdenes de alejamiento a los agresores. Que no tenga la víctima que entregarla, pero además desarmar el agresor. Toda persona que es denunciada debe de ser desarmada, porque según las estadísticas, la mayoría de asesinatos que han sucedido han sido por arma de fuego. Pero lo más importante, y sé que es una de las medidas que más te va a gustar y más vas a aplaudir, es que prohibió e instruyó como parte del plan y medidas de seguridad también el Procurador General, que queda terminantemente prohibido que las mujeres hagan de mensajería del Ministerio Público, que es inaceptable, y lo explicó el procurador, que una mujer esté llevándole la cita y la orden de protección a su agresor, expuesta a que la mate o que la vuelva a agredir. ¿Qué ha pasado? Pero además, que ellas anden con las citas, con las órdenes de arresto atrás de los agresores, exponiendo su vida también. Entonces, todas esas medidas que él ha tomado tienen un sistema de consecuencia disciplinaria y a todo nivel de la persona que a partir de la puesta en marcha de este plan viole estas medidas que está dando el Procurador General de la República o las instrucciones como jefe del Ministerio Público en el país. Mi mensaje final, mira, nosotros por cultura nos hemos acostumbrado a ver la violencia como normal. Y los malos tratos, porque la violencia tiene muchas caras, hasta simbólica es, estructural, laboral, callejera. Y nos hemos acostumbrado a ver la violencia como normal. El abuso, los malos tratos y las vejaciones no pueden formar parte de tu vida de pareja. Ni en tu casa, ni en el país. Ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en tu país. Así es que yo creo que lo mejor es denunciar. Danos la oportunidad de poderte ayudar. Es el mensaje final. Y así llegamos a esta última entrega de nuestro especial sobre violencia. Y queremos desde Así las Cosas agradecer a las más de 20 personas que estuvieron con nosotros, especialistas que nos acompañaron en esta jornada, activistas, sociedad civil, miembros del Poder Judicial, representantes de partidos políticos, académicos, profesionales de la salud, economistas y juristas, quienes nos han abordado y orientado sobre el fenómeno social, evidenciando que el problema principal es la educación. Para el equipo de Así las Cosas no es solo importante, es vital agotar esta jornada de un mes completo de concienciación, pues nuestro interés siempre estará centrado en que todas las dominicanas conozcan sus derechos, hagan uso de ellos y permitan nacer una nueva mujer, con una conciencia integral sobre su persona y lo que verdaderamente representa. Para lograr esto, hemos examinado, analizado y detallado responsablemente en este especial de violencia todos los tipos de violencia, desde la estructural, económica, patrimonial, ginecobstetra, hasta presentarles hoy la realidad que enmarca la violencia intrafamiliar. Tuve la oportunidad de participar en un diplomado de 3 semanas titulado Combatiendo la violencia en contra de mujeres, niños y niñas. Se impartió en el Golda Meir Mashaf Carmel International Training Center en Haifa, Israel. En este participaron mujeres y hombres de los 5 continentes, siendo República Dominicana el único país del Caribe y compartiendo algunas similitudes con Kenia o Sierra Leona,
por ejemplo. Allí nos encontramos con abogados, juezas, trabajadoras sociales, activistas, psicólogas infantiles, policías, entre muchas otras especialidades. Agradezco a la Embajada de Israel en República Dominicana por esta oportunidad hacia la formación y guardar las buenas prácticas que en nuestro país pronto deberán emularse. Sin dudas es un gravísimo problema global y aunque no tenemos esas fuertes creencias y prácticas de algunas comunidades religiosas ortodoxas, como el caso de la musulmana, la judía, muchas cristianas católicas también guardan silencio y tratan de resolver el problema de la violencia entre ellos, con sus líderes religiosos, con sus familias. Les confieso que durante estas 4 entregas me he llenado de esperanza, de gratitud y mucho optimismo, pero por momentos la impotencia me ha hecho llorar muchísimo, me ha hecho incomodarme, indignarme, tanto por lo vivido en el curso, por las historias contadas de mis compañeras, muchas fuera del aire, declaraciones de nuestras invitadas y denuncias que han quedado en absolutamente nada. Nosotros como proyecto y yo como mujer y directora de este espacio, destinamos 4 emisiones especiales al tema de violencia. Agradezco de corazón a cada una de las invitadas e invitados por compartir su tiempo, su formación, sus experiencias con nuestra audiencia. Así las cosas, siempre será un espacio de construcción plural con miras a una positiva transformación social. Este año, nosotros no vamos a cerrar con los rostros y nombres de las víctimas del 2017. Otros medios ya lo han hecho. A mí me gustaría mostrar y analizar a los agresores, pero tampoco vamos a hacer eso por falta de tiempo. Nuestras condolencias nuevamente de corazón a las familias, a la sociedad en su conjunto y nuestro reiterado llamado a las autoridades para cumplir con la responsabilidad de cada quien. A ti, a quien tenemos la oportunidad de hablarte, ya basta, ya basta. Busquemos ayuda, busquemos información. Hay bastante disponible para todos y todas. Hasta la próxima.